Desde el río Mendoza hasta el Arco del Desaguadero, somos dueños de la información. Somos Regional 106.9. Sí, todo indica en el conocimiento que vamos teniendo en estas 2 semanas que se logró identificar esta nueva variante, que es bastante contagiosa, tal vez igual o más que la variante Delta. Y esto lo indica por la cantidad de casos que han ido apareciendo en Sudáfrica y los países vecinos, y que muy rápidamente se ha extendido a otras partes del mundo, Europa, y que hoy también la tenemos ya acá en Argentina, inicialmente con un viajante que llegó a San Luis, pero hay otra situación en estudio que ya tiene aisladas cerca de 90 personas en Córdoba, también por alguien que viajó portando esta variante, en donde los hisopados de control dieron negativos, pero como sucede, al cabo de 4 o 5 días posteriores, empieza a ser evidente la sintomatología. Por eso todo indica que puede llegar a ser la variante que pase a ser predominante a nivel mundial. Doctor, ¿y es más fuerte, es más agresiva? Un poco, como te decía, recién lleva un poquito más de 2 semanas desde que se ha identificado, pero lo que se viene observando por los colegas médicos de Sudáfrica, en los casos que han tenido positivos allá, va indicando que prácticamente todos los pacientes tienen cuadros leves, es decir, todo un proceso viral con dolores musculares, dolores a nivel de las articulaciones, en algunos presencia de temperatura, pero no han tenido complicaciones a nivel pulmonar como sí ha sucedido con la mayoría de las otras variantes que han estado circulando. Esto podría llevar, por un lado, mayor tranquilidad en cuanto al temor de las complicaciones que pueden generar que termine en internación. Esto puede ser porque o bien es menos agresiva o virulenta esta variante, o bien que las vacunas están ayudando significativamente, como en las otras, a que no tenga complicaciones a nivel respiratorio, que en definitiva es lo que uno busca, la vacunación y lo que uno trata de intentar, si bien no es que se contagie, sino que las vacunas sirven para disminuir el riesgo de contagio, pero en definitiva la utilidad máxima de las vacunas es que si enfermamos no terminemos internados o con necesidad de requerimiento de ingreso a terapia intensiva. Doctor, estaba viendo hace algunos días y me quedaba sorprendido con algunos porcentajes. Por ejemplo, veía que acá en el departamento de San Martín, sobre nuestra población hay más de 20.000 personas sin vacunarse. No sé si usted tiene números ya también del resto de la provincia, pero a mí me llamaba poderosamente la atención porque estamos por encima del 10% de la población. A ver, acá existe, como siempre en todo proceso de vacunación o cuando hay medidas así sanitarias generales, que a veces se avanza muy rápidamente en los primeros porcentajes y después se produce como un amesetamiento. Y ahí es donde hoy se están apuntando todas las estrategias para que aquellos que han hecho la primera dosis y se han olvidado o han pensado que no hacía falta hacer la segunda dosis, es donde apuntan hoy todas las estrategias. Un poco de ir poniendo algunas exigencias o limitantes, como vienen haciendo en otras provincias, de que se exija tener el esquema completo de vacunación para ciertas actividades, apuntan a esto, y que realmente ha sido exitoso en aquellas provincias donde han empezado a poner esta exigencia de presentar el carnet de vacunación para ir a ciertos eventos, ha hecho que aumente significativamente la cantidad de personas vacunadas. Pero en definitiva, esto tiene un objetivo principal. Primero, que cada una de las personas se protejan, pero el más válido es el solidario, que el hecho de que cuanto más personas estén vacunadas, lo que va a hacer es que haya menor circulación de virus y por otro lado, empiece a decaer las necesidades de, en caso de que existan contagios por esta variante Omicron, no requieran ocupación del sistema de salud, porque esto es lo que preocupa. A medida que aumenta el requerimiento de
de camas a nivel hospitalario, esto va en detrimento de poder tener disponibilidad de camas para el resto de las patologías. Ya lo vivimos el año pasado, hoy lo está viviendo nuevamente Alemania y otros países europeos, que cuando el sistema de salud empieza a tener este aumento de demanda, y lo que empieza a verse complicado es poder asistir correctamente todas las patologías que siguen estando presentes, tanto a nivel cardíaco, neurológico, quirúrgico. Por eso es muy importante aquellos que escuchan que si todavía no han completado su esquema de vacunación lo hagan. Hoy sabemos perfectamente y que la evidencia es contundente, porque no estamos hablando de una fase 3 donde hay algunos miles de pacientes que han estado bajo estudio, sino hoy hay miles de millones de personas vacunadas que lo que han hecho es nada más que ratificar lo demostrado en los estudios, que son seguras las vacunas, prácticamente no tienen efectos indeseados y sí son altamente eficaces, porque si prestamos atención, la mayoría de los pacientes que están siendo internados en terapia intensiva en el mundo y en nuestro país también son aquellos que no han sido vacunados o no tienen el esquema completo. Entonces, recordemos ponernos la segunda dosis una vez que han pasado las 3 o 4 semanas de la primera, y que ahora ya tenemos abierto desde ayer en la provincia que cuando ya se ha superado los 5 meses de la última dosis, es decir, de la segunda, hay que ir a colocarse el refuerzo, porque esto es lo que nos va a proteger sobre la variante Delta, que es la que hoy está haciendo crecer los casos en nuestra provincia. Si prestamos atención, viene aumentando el porcentaje de positividad, que es lo esperable y lo que ha sucedido en todo el mundo, y lo que sí nos protege contra la variante Delta es tener la primera y segunda dosis completa y reforzar con la tercera para que estemos en las mejores condiciones. Doctor, y en relación a esto, ¿usted cree que es, bueno, lo están demostrando de alguna manera las estadísticas, ¿no? Somos hijos del rigor y que se debería establecer de alguna manera, por ejemplo, como lo ha sucedido en otros lugares, ¿no? Con estos espectáculos, con estos eventos que se desarrollan, la obligatoriedad del carnet de vacunación? A ver, son distintas estrategias para por ahí los más remolones, o que voy mañana o la semana que viene, que hoy estoy muy ocupado, que afortunadamente son muy pocos en sí los que están en contra de las vacunas. Generalmente tiene que ver con esto que nos sucede exactamente a todos, que vamos dejando para mañana. Entonces, a lo mejor esta exigencia, que cuando viene el vencimiento tenemos que cumplirlo, o existe alguna presión, y va facilitando que se pueda llegar a tener este alto porcentaje de vacunación. Son distintas estrategias, pero acá tenemos que entender que no estamos hablando de ni más ni menos que de algo muy importante, que es la posibilidad de terminar internado. Muchos que por ahí se habían demorado, tenían dudas con las vacunas, cuando lamentablemente la propia persona o algún familiar allegado terminó infectado y requiriendo internación, ahí entendieron de esto que tratamos de convencer desde hace varios meses, ya casi un año. Entonces, tratemos de hacer todo el esfuerzo necesario, hacernos un huequito y aprovechar para vacunarnos. Hoy no es necesario sacar turno, uno directamente va, se presenta a cualquiera de los centros que están habilitados para poner la vacuna de coronavirus. Lo único que les van a pedir es el documento, y si ya están vacunados que lleven el carnet, o si tienen instalado Mi Argentina o cualquiera de otras de las aplicaciones donde figura que está que cuál dosis tenemos, para que pueda ser recibido este tratamiento que es tan importante para minimizar los riesgos presentes, y que esto corre para toda nuestra familia, de 3 años para arriba. Hoy los niños también tienen que ser vacunados, son los que más está teniendo impacto la variante Delta y Omicron, donde estamos viendo que afecta a los más pequeños, y el hecho de que estén vacunados lo que estamos haciendo es protegerlos también. La misma Sociedad Argentina de Pediatría se ha explayado con la experiencia ya de más de 5 millones vacunados en nuestro país, en donde no han habido complicaciones, han evolucionado satisfactoriamente, y esto nos tiene que dar tranquilidad. ¿Percibe, doctor, que la gente se ha relajado?
Sí, uno lo ve, pero es lógico y natural. Uno en la actividad médica lo observa. Cuando hay procesos crónicos, uno se va agotando y va aflojando las medidas que llevaba adelante. Esto lo vemos a diario, es un trabajo que tenemos que hacer siempre de medicina. Pasa hasta con el simple, cuando indicamos un antibiótico cada 8 horas. Los primeros 3, 4, 5 días uno lo toma perfectamente cada 8 horas y después se olvidó una toma y después se olvidó otra y le dijimos que tenía que completar los 10 días y a veces terminan tomando uno. Esto es propio y natural. Por eso es importante tomar esta insistencia y refrescar un poco y saber que por más que uno esté cansado, todavía estamos en pandemia, tenemos que cuidarnos. Esto pasó también en Europa y por eso están hoy como están en su otoño llegando a invierno bastante complicados, porque en el verano pasó exactamente lo mismo que está pasando aquí. Entonces es muy importante no cansarse de repetir y saber que son medidas muy simples. Primero las personales, la de autoprotección, el uso correcto de barbijo cuando voy a estar en lugares cerrados o en lugares donde hay muchas personas. Ahí es fundamental el uso del barbijo. Para tratar de tener menos riesgos, elegir espacios abiertos, bien ventilados. Si voy a ir a comer o a tomar un café, elegir las mesas de afuera, donde haya buena circulación de aire, mantener la distancia interpersonal siempre que sea posible, y si esto no es, me pongo barbijo, que sea bien ajustado, y por supuesto y fundamental, lo que nos va a proteger a todos es tener el esquema completo de vacunación con las 3 dosis, y que esto es fundamental irlo cumpliendo a medida que los tiempos se van dando. Hoy, como decíamos, podemos ir a cualquier centro de vacunación sin turno, directamente hay que presentarse e ir cumpliendo el esquema cuando se cumplen este mes entre dosis y dosis de primera y segunda, y los 5 meses entre la segunda y la tercera. Ahí usted nos dice, estaba establecido, nos decían hace algunos días que era entre 180 a 190 días, usted nos dice que son 5 meses. Exacto, Ajá. esto un poco 150 sería. lo que había anunciado la Organización Mundial de la Salud, que recomendaba que la presencia de anticuerpos era efectiva hasta los primeros 6 meses. En lo que Mendoza ha decidido a través del Ministerio es que la tercera dosis está habilitada para todos los mayores de 18 años una vez cumplidos 5 meses de la última dosis. Perfecto. Un par breve ahí, doctor. Quedó demostrado, digo, que todo cuando arrancaba la pandemia, bueno, indudablemente se fueron incorporando conocimientos, se fue teniendo más información de lo que es el virus, ¿no? Pero quedó descartado, digo, eso de que el virus era sumamente pesado y que caía, ¿no? Está prácticamente reflejado de que es volátil. Exacto. Esto, a ver, lo que pasa es que tenemos que entender que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Y así es la ciencia, o sea, a nosotros no nos sorprende, uno va adquiriendo conocimientos sobre la evidencia. Primero se vio que era un virus respiratorio, es decir, que se transmitía a través de las secreciones respiratorias, y por las características iniciales, por su tamaño y demás, se pensó que podía tener una condición similar a al virus de la gripe. Por eso pensábamos que tenía un alcance no más de 1 metro y cómo era su contagio. A medida que fuimos viendo la observación, y esto sobre la experiencia práctica, y es como así se va aprendiendo en las ciencias médicas, se vio que este virus tenía ciertas características de que podía volatilizar, es decir, mantenerse en las gotas más pequeñas de las secreciones respiratorias, cuando uno habla, tose, canta, grita, que salen estas micropartículas y quedan suspendidas en el ambiente durante más tiempo, es decir, aeroliza. Que esto sucede parecido con el virus del sarampión. Entonces ahí es donde se vio la necesidad y la exigencia de estar a 2 metros, de ventilar muy bien los ambientes para disminuir esta concentración del virus que quedaba suspendido en el ambiente un tiempo, y la necesidad del uso de barbijo, no tanto para protegerme yo, sino para proteger el otro, porque si yo tengo puesto esta barrera delante de mi boca, las secreciones no salen tan lejos y hay menos riesgo de volatilización. Y esto es lo que hemos ido viendo. También
cómo se contagiaba, qué células utilizaba para ingresar el virus, cómo eran sus cambios, y que esto va a ir en el aprendizaje, y que todavía nos queda mucho que aprender en lo que hace al COVID prolongado, que es una vez que aquellos que han sido infectados, que si bien dicen, no, yo tuve COVID y no me pasó nada, y no sentí nada, pero vamos viendo muchos casos a nivel de pulmón, donde hay pacientes que hoy vienen por una consulta o para un control, y vemos algunas lesiones en pulmón, y uno le dice, ¿usted ha tenido COVID? No, yo no he sentido nada, y uno hace los estudios y corrobora que hubo un COVID, es decir, que dejó alguna secuela pulmonar. También puede dejar complicaciones a nivel del hígado, a nivel de glándulas como la tiroides o el páncreas, también algunas afecciones a nivel de piel o de las uñas, que hoy lo van viendo los especialistas en dermatología, también en la misma área a veces problemas de pérdida del cabello, es decir, que no solamente es la enfermedad por coronavirus que uno puede terminar en terapia intensiva, sino que en casos leves pueden dejar alguna secuela o alguna complicación, y esto sí se ha observado que se minimiza rotundamente estando vacunado. Es decir, que el beneficio de la vacuna no solamente apunta a disminuir los riesgos de internación, sino de tener este efecto prolongado o long COVID, que tiene que ver con el impacto que genera en distintas células del organismo este virus. Entonces, esto todavía nos va a seguir enseñando cuáles pueden ser las complicaciones. Hay un largo camino y es lo que uno va a ir observando. En las facultades ya estamos incorporando todo lo que hace al aprendizaje de esta patología emergente, en donde como médicos tenemos que, así como aprendimos lo que fue la varicela, lo que fue la poliomielitis, lo que fue el sarampión o la tuberculosis, y bueno, voy a aprender a incluir esta nueva patología que ha llegado para quedarse, que es la enfermedad por coronavirus, que en algún momento pasará a ser endémica, que va a ser habitual y esperable como el mismo sarampión, y que hoy es controlado gracias a la vacuna, y esperemos que esto podamos llegar a lograrlo como se hizo con estas infecciones con el coronavirus. Pero para que esto suceda es fundamental que todos nos vacunemos. Desde el río Mendoza hasta el Arco del Desaguadero, somos dueños de la información. Somos Regional 106.9.